hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy vamos a hablar de un temazo, hoy vamos a hablar de intolerancias alimentarias. Y tenemos para eso con nosotros a Paula Arbaizar. ¿Qué tal, Paula? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues te presento. Primero eres la jefa de la unidad de digestivo del Hospital Universitario El Ángel. Exactamente. Y empieza contándonos qué se entiende por una intolerancia alimentaria y cuál es la diferencia con una alergia. Bueno, la intolerancia alimentaria es una mala absorción de alimentos, pero que solamente produce clínica a nivel digestivo. En una alergia alimentaria intervienen otras células y se producen síntomas a nivel sistémico, pues erupciones, dificultad para tragar, dificultad para respirar, es decir, son dos agentes totalmente distintos. ¿Y los síntomas en el caso de una intolerancia, esos síntomas a nivel digestivo, cuáles serían? Bueno, los fundamentales son náuseas, distensión abdominal, alternancia del hábito, fundamentalmente diarrea. Esos son los más comunes. ¿Y cuáles son las intolerancias alimentarias más frecuentes en España? Bueno, en España y no sé si en general. En Europa, en los países desarrollados, intolerancia a la lactosa, a la fructosa, a los azúcares no absorbibles como el sorbitol y todos los excipientes que tienen un montón de alimentos. Luego está la sensibilidad al gluten no celíaca, que también es un espectro un poquito distinto, pero es una intolerancia alimentaria. Paula, ¿las intolerancias han aumentado en los últimos años? Porque ahora parece que todo el mundo es intolerante a algo alimentario aparte de otras cosas. ¿O es que antes estaban infradiagnosticadas? Bueno, hay que ver que la medicina ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, antes el tema digestivo se andaba solo a la organicidad, es decir, un paciente que venía a la consulta porque le sentaba mal la leche y se le inflaba la barriga, hace años pues, el médico le hacía una gastroscopia, una colonoscopia, un análisis y veía que no había ninguna alteración orgánica y lo mandaba a casa diciendo que, bueno, pues que era un síndrome de intestino irritable o que tenía una mala tolerancia alimentaria, pero nunca nos preocupábamos en eso. A medida que vamos haciendo el país, es verdad que nos desarrollamos en la medicina, pues sí que ahora indagamos un poco más en ese tipo de patología que al principio pues los digestivos no le hacían mucho caso, que es lo que se llama la patología funcional, y entre ellas está la intolerancia. Entonces yo creo que sí, que años atrás había un infradiagnóstico porque primero no teníamos test válidos para hacerlo, se hacían por diagnóstico empírico, y segundo no se prestaba mucha atención porque no era una patología orgánica importante. ¿Qué porcentaje de la población aproximadamente puede padecer una intolerancia? Eso es bastante variable, puesto que la intolerancia alimentaria, una persona que es intolerante a la lactosa no lo tiene por qué ser siempre, es decir, hay intolerancias primarias, pacientes que tienen baja concentración de la enzima que hace falta para digerir este tipo de alimentos, y luego están las intolerancias secundarias, por ejemplo, si tú has tenido una gastroenteritis, algún problema digestivo, puedes tener una intolerancia temporal, pero ronda aproximadamente entre un 10 y un 20% de eso hablamos de lo que es la primaria, ¿no? Sí. Que esa sí que se mantendría siempre, o sea, una vez que se manifiesta una intolerancia. Sí, que se mantiene siempre, pero es dosis dependiente, es decir, que tenga una intolerancia alimentaria no impide que esa persona no tiene que tomar absolutamente nada de ese alimento. Fundamentalmente, ya te digo que las intolerancias son las que más se diagnostican a la lactosa y a la fructosa. Entonces, que un paciente tenga una intolerancia a la fructosa o a la lactosa no impide que tenga que dejar de tomar alimentos con fructosa o lactosa durante toda su vida, sino que tendrá que ver cuál es la dosis mínima a la que a ella pues no le siente mal, y eso también es un poco fluctuante a lo largo de la vida de la persona. ¿Y pueden aparecer a cualquier edad? Sí. O sea, incluso esas primarias. Incluso esas primarias. La concentración de la enzima puede ir variando a lo largo de la vida, y luego a lo largo de la vida nosotros también cambiamos la concentración de alimentos que tomamos, así que sí que puede aparecer en cualquier momento. Bueno, vamos a abrir otro melón, que es el del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? ¿Son fiables esos test que se puede comprar cualquier persona en una farmacia? Bueno, yo lo primero que digo siempre es que el diagnóstico tiene que ser dirigido. O sea, yo un test de farmacia, primero, para hacer el gold estándar para diagnosticar la intolerancia a la lactosa o a la fructosa son los test de aire expirado, ¿vale? Esos test de aire expirado hay que hacerlo
bajo unas especificaciones, es decir, con una dieta previa y bien hecho. Entonces yo creo que lo comprar en una farmacia, desde luego no. Y luego lo segundo, siempre que lo mandamos los médicos, lo mandamos con una orientación clínica, es decir, yo necesito antes historiar al paciente y relacionar que cuando él tiene sus síntomas digestivos es porque ha tomado cierto alimento, ¿no? Porque en el diagnóstico diferencial de la intolerancia que hace un síndrome de intestino irritable, no todo el mundo que se le hincha la barriga o que tiene un episodio de diarrea o de náusea tiene por qué tener una intolerancia, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental para el diagnóstico de este tipo de patologías que se llaman funcionales es primero una orientación clínica y después los test adecuados, que son los test de aire expirado que se hacen en los laboratorios. ¿Son muy complicados de hacer? Bueno, lo que tú mides, ellos te dan un sustrato y lo que tú mides es la cantidad de hidrógeno y de metano que se expira, ¿vale? Entonces son test que se pueden alterar muy fácilmente, es decir, si no hay una adecuada limpieza bucal o si hay un sobrecrecimiento bacteriano, esas bacterias eliminan más hidrógeno y metano y pueden dar un falso positivo, ¿vale? De ahí la importancia de lo que hablabas tú antes, que tú no puedes ir a la farmacia y soplar en un tubito y hacerlo, ¿no? Son unas pruebas que lo que miden es eso, la cantidad de hidrógeno y de metano que se expulsa después de un sustrato al minuto 0, al 30, al 60 y al 90. Y luego, no solamente que hay que hacerlo bien, sino que la evaluación de eso también tiene que hacerlo un profesional, porque esa curva, pues el diagnóstico no siempre es fácil. ¿Y qué pasa cuando si hay, por ejemplo, esos síntomas de los que hablas, de que se hincha la barriga, que una distensión, más gases, algún tipo de molestia, después de consumir algunos alimentos, pero en los test de intolerancia salen negativos? ¿Sería una intolerancia, pero que a lo mejor no lo detectan los test? ¿O? Sí, mira, de hecho la medicina va en avance. Al principio estos test solo medían el hidrógeno y nos quedábamos como en un porcentaje de pacientes que producen metano que no se diagnosticaba, ¿vale? Entonces, lo que yo siempre digo es que hay que hacer una orientación diagnóstica. Si no tenemos, como hace años que no tenemos acceso a los test de la intolerancia, lo que se hace es una prueba empírica de que ese paciente deje de tomar la proteína que dé problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, la lactosa. Si el paciente, al dejar de tomar la lactosa, mejora y cuando vuelve a tomarlo empeoran los síntomas, para mí ese paciente ya tiene una intolerancia a la lactosa. Pero vuelvo a repetir que la intolerancia a la lactosa no es que ese paciente no pueda tomar lactosa, sino que tiene que tomar una dosis menor de la que puede tolerar cualquier ¿Llegan muchos persona. Pacientes que se han autodiagnosticado a la consulta? Muchísimos. Muchísimos pacientes, muchos. Yo siempre le digo a mis pacientes que a mí me da igual el nombre que le quieras poner, sea intolerancia a la lactosa, síndrome de intestino irritable. Lo que yo busco en un paciente es que ese paciente se tiene que encontrar mejor, ¿vale? Los estudios dicen que si un test de intolerancia a la lactosa ha salido negativo, en teoría ese paciente no tiene que eliminar la lactosa de su dieta. Yo, si es una persona adulta que tiene otra fuente de proteína, no me importa que baje la concentración de lactosa que tome, siempre y cuando el paciente se encuentre mejor. Ya te digo que todo este tipo de patología entra dentro de lo que se llama patología funcional del aparato digestivo. Es decir, un paciente que tiene intolerancia a la lactosa toma lactosa y eso no es un nocivo para su salud, es decir, no aumenta el riesgo de tener ninguna otra enfermedad, simple y llanamente que él se va a encontrar mal. Entonces yo muchas veces le digo a mis pacientes, por un gustazo, un trancazo. Si a ti te gusta mucho tomar una copa de vino y eres intolerante a la fructosa, pues probablemente lo que yo intento siempre decirle a mis pacientes, bueno, si quieres tomar una copa de vino, intenta que esa comida sea más proteica, y si te tomas una copa de vino y algo de verdura, pues probablemente esa noche la pasé un poquito peor. Un poco... Vamos a esto ya, una vez detectada la intolerancia, ¿cuál es la recomendación? Evitar al máximo ese alimento, por ejemplo, en el caso, el vino no es algo necesario, simplemente es algo que te puede gustar o te puede apetecer, ¿no? O seguir consumiéndolo de forma que no genere síntomas, porque hay otros alimentos porque sí son... que llevan fructosa, que son más necesarios, por ejemplo. En el caso de la fructosa, que la tiene fruta y verdura, que es imprescindible para nuestra dieta, yo lo primero que hago es intentar optimizar un poquito el tubo digestivo del paciente. Nosotros lo que se produce cuando hay una intolerancia a la fructosa es que la fructosa no se degrada en el intestino delgado
y llega al colon, ¿vale? Que es el intestino grueso. Y en el colon es donde nuestras bacterias lo degradan y producen pues, metano, gases, que son lo que te producen los síntomas digestivos. Yo lo que intento es optimizar esa flora para que el paciente pueda aumentar la cantidad de fructosa que se toma sin tener muchos síntomas, ¿vale? Entonces, al final lo que tienes que hacer es intentar tomar concentraciones bajas de fructosa en cada comida y siempre acompañado, es decir, no te puedes tomar para desayunar un bol de fruta, para comer una ensalada y para cenar, pues, ¿qué te digo yo?, una copa de vino con un tomate. Yo lo que siempre digo es que hay que tomar la máxima concentración que tu cuerpo te deje. Y es verdad que los pacientes, al final, con algunas notas que yo le doy, aprenden a controlar muchísimo esa sintomatología. Y entonces, Paula, si somos, por ejemplo, intolerantes a la lactosa y dejamos de consumir lactosa, ¿esa intolerancia se agudiza, se hace más fuerte o no? No, eso es un falso mito. Lo que pasa es que cuando tú te encuentras bien, sin tomar lactosa, y la retomas, parece que tienes muchos más síntomas que antes. ¿Por qué? Porque antes del diagnóstico tú consumías lactosa de forma libre, entonces la información que llegaba a tu cerebro no puede ser de continuo molestia, molestia, molestia. Entonces lo que pasa es que cuando tú dejas la lactosa baja esa información que llega al cerebro y cuando consumes un poquito, pues parece que te encuentras peor, pero no es O sea, que te acostumbras más a esa sintomatología que se produce después y no le prestas menos atención, digamos, ¿no? Eso es. Y ya que estamos hablando de la intolerancia a la lactosa, ¿es mejor optar por leche sin lactosa, por alguna leche vegetal? Desde el punto de vista digestivo, ¿da igual? Vamos a ver, los estudios dicen que si no eres intolerante a la lactosa, la proteína de la leche tiene un montón de propiedades que son buenas, ¿vale? Pero si eres una persona adulta y a ti no te sienta bien la leche, no pasa nada por optar a una bebida vegetal que también tiene alto contenido en proteína, es decir, no pasa absolutamente nada en un país como España, donde tenemos una dieta súper rica. ¿Mejor que la leche sin lactosa, por ejemplo? Bueno, eso para mí es que si no eres intolerante a la lactosa, tomar leche sin lactosa... No, digo, si eres intolerante, mejor la leche vegetal que la leche sin lactosa. A gusto del consumidor, no hay ningún problema en tomar leche sin lactosa. ¿Y cómo habría que actuar? Por ejemplo, hablabas antes, pusiste algún ejemplo de la fructosa. ¿Hay algún tipo de frutas que sea más recomendable tomar si eres intolerante a la fructosa? ¿Verduras que mejor evita estas y estas otras? ¿O yo siempre le doy a mis pacientes como una tabla en lo que habla de la concentración de fructosa por gramo, ¿vale? No es lo mismo tomar un plátano que tomar un aguacate. Por eso digo que al final los pacientes lo acaban entendiendo muy fácil y ellos mismos saben que se pueden tomar, que si toman una copa de vino que tiene tanta cantidad de fructosa por gramo, pues ese día no se pueden tomar nada más que proteína. Por supuesto que la concentración de fructosa varía mucho de un alimento a otro y por eso yo siempre doy una hoja. Al final en este tipo de patología creo que lo más importante para el paciente es la información, es decir, el paciente viene angustiado porque la patología digestiva siempre produce una sintomatología que da sensación como de gravedad, ¿no? Pues, alteración del hábito, despeño diarreico, gases muy malolientes. Al final, cuando tú informas al paciente de lo que tiene y cómo tratarlo, aunque los síntomas permanezcan, aunque ella siga igual, o el paciente siga igual, pues al tú conocer tu cuerpo y saber la concentración que puedes tomar, yo creo que alivia mucho, ¿no? Ese tipo de ¿Es más frecuente en mujeres? Porque has dicho ella, no sé si es más frecuente en mujeres. Sí que es más frecuente. ¿O es que quizás prestamos más atención a esos síntomas? No, es verdad que los hombres tienen otra patología, pero sí que es bastante más frecuente en mujeres. También nosotros tenemos el tema hormonal, que en perimenopausia la alteración hormonal también produce muchos síntomas parecidos. Es una cosa que tampoco hemos hablado, no todo el mundo que tenga flatulencia y diarrea tiene que tener una intolerancia, ¿no? Existe también el síndrome de intestino irritable, existe también el famoso SIBO, ¿no? Los sobrecrecimientos bacterianos, existen las alteraciones hormonales, alteraciones tiroideas. Entonces, lo que yo siempre digo a un paciente que, bueno, si es clarísimamente intolerante a la lactosa no hay ningún problema y se diagnostica, pero cuando tiene esa sintomatología un poco miscelánea, lo ideal es hacer un estudio completo para descartar otras cosas orgánicas que sí que hay que son importantes de tratar.
Mencionabas al principio de la entrevista una de las intolerancias que hay es la intolerancia al gluten no celíaca, se llama así, ¿no? Explícanos un poco qué es esto y cómo se diferencia de la celiaquía. Vale, mira, la enfermedad celíaca es una enfermedad genética que lo que produce es una atrofia vellositaria, es decir, se acortan las zonas de absorción de alimentos por causa del gluten, ¿vale? Y sí que tiene mucha sintomatología a nivel sistémico, no solamente a nivel de aparato digestivo, sino que aumenta el riesgo de alguna enfermedad e incluso de linfoma gástrico, ¿vale? Esa es la celiaquía. Pero el espectro de la celiaquía es muy amplio. Hay personas que no son celíacas porque genéticamente no son celíacas, porque no hay una atrofia en sus biopsias duodenales, pero sí que tienen una mala tolerancia al gluten. Pues le da gases, cuando toma trigo, tiene una alternancia del hábito, ya sea diarrea o sea estreñimiento. Entonces, en esos pacientes, aunque no son celíacos, sí que se recomienda restringir el consumo de gluten. Pero la diferencia es que en celíaco no puede tomar nada de gluten, y en sensibilidad al gluten no celíaca, como en el resto de intolerancia, sí que es dosis dependiente, es decir, pueden tomar un poquito de gluten. Sí, y las consecuencias serían diferentes en cada uno de los casos, claro. Claro, si tienes una en uno son síntomas, esos síntomas funcionales de los que hablabas, ¿no? Y en el otro ya hay otras consecuencias más graves. La enfermedad celíaca sí que es importante concienciar, aparte se suele diagnosticar en niños, en que el gluten no puede tomarlo, y en la sensibilidad al gluten no celíaca es lo que he explicado antes de por un gustazo, un trancazo. No pasa nada si un día te quieres tomar algo con gluten. Y esa sensibilidad al gluten se ha extendido un poco también, bueno, esa sensibilidad al gluten. Hay como cierta moda de tomar alimentos sin gluten y una creencia de que comer sin gluten, sin tener ningún tipo de intolerancia ni nada, es más sano. ¿Tiene algún sentido hacer esto? Vamos a ver. Volvemos a lo mismo de siempre. El gluten el pan, el trigo, es un alimento excelente y si no te sienta mal no hay ningún problema. Toma todo el pan y todo el gluten que quieras. Pero es verdad que es un alimento en algunos pacientes con sensibilidad proinflamatoria. Entonces, vuelvo a repetir, en una persona adulta, si cree que el gluten le sienta mal, no hay ningún problema en dejarlo. El problema de toda esta moda es cuando las madres... No, pero yo me refiero no cuando hay algún tipo de sintomatología, sino a esa creencia de que por gusto comer sin gluten es más saludable. Eso no es verdad. No hay ningún estudio que diga que comer sin gluten es más saludable que comer con gluten, para nada. O sea que si sienta bien, pues sin ningún tipo de problemas. Igual que comer, claro, si te sienta mal, pues... Igual que la leche, que te puedes tomar un vaso de leche, no pasa ningún problema, igual que tomar mucha fruta. Para nada, ninguno de estos alimentos son malos para la salud, es más, todo lo contrario. Luego también existe otra cosa que no hemos comentado, que tú puedes tomar la enzima de la lactasa, que es la que digiere la lactosa, si tú tienes una mala tolerancia una intolerancia a la lactosa y quieres tomar alimento, pues te puedes tomar también la enzima. Sí, un día te vas a tomar una pizza con mucho queso y te tomas una pastillita, ¿no? Y ya no te sienta mal, pero eso es algo puntual, claro, ¿no? Lo que hay que tener claro es que las intolerancias son trastornos funcionales, ¿vale? Es decir, no producen daños orgánicos. Entonces el paciente, lo que yo le digo es que esto no puede restringir su vida, ¿vale? Es decir, una intolerancia no es una enfermedad. Simplemente, pues que si algún día sale, bueno, pues te encontrarás un poco peor, pero no tiene que limitar tu vida. Entonces, es verdad que esto no es para todos los días, pero si una persona va a comer por ahí y hay una tarta de cumpleaños con nata, pues se toma su pastilla y después se toma su tarta y no hay el más mínimo problema. Bueno, pues nos podemos tomar la tarta de cumpleaños. Pues hasta aquí hemos llegado, Paula, muchas gracias. Gracias a ti.